Muy bien, y regresamos en esta última hora del evento, del cuarto evento de Auran Day y de Auravant Day, perdón, y vamos a poner foco en el cuidado de los datos. Veníamos hablando de biotecnología en agricultura y ganadería, veníamos hablando con productores de cómo están optimizando la agricultura digital en cada una de sus producciones intensivas, extensivas, en más de 40 cultivos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en España. Pero cada vez que se mete una máquina en el lote o que vuela un dron, estamos generando datos. ¿Y qué sucede con esos datos? Mucho se habla del valor que tienen los datos, pero muy poco de la transparencia de su uso. Y es por eso que me acompaña hoy, ¿cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Claudio Caraciolo, especialista en seguridad de información, docente, investigador, instructor, expositor en congresos internacionales y seminarios, Chief Data Officer en Auravant, con quien vamos a charlar sobre el control que debes tener para proteger tus derechos y sobre todo tus datos, porque los datos son tuyos. Claudio, lo primero que te quiero preguntar es, ¿para qué la ciberseguridad y sobre todo en el ámbito social? ¿Cómo nace y a qué estamos expuestos? Bien, bueno, primero un gusto estar acá con vos sentados, Muy buenos días. un placer, buen día. El tema de ciberseguridad está relacionado con la protección de la información y originalmente la protección de los datos, pero de los datos informáticos. Estaba orientado hace muchos años a proteger lo que pasaba en las computadoras, pero hoy ya no es lo que pasa necesariamente en las computadoras, sino en todos los ámbitos que la rodean, digamos, ¿no? Puede ser lo que pasa en la cabeza de las personas, en un proceso, en los papeles. Por eso se habla sobre seguridad de la información y no seguridad informática, cambió la terminología. Y cuando hablamos de ciberseguridad, estamos incluyendo todo lo que pasa por fuera de lo que nosotros protegemos. Es decir, lo que hay en Internet sobre nosotros, sobre nuestra identidad, sobre nuestra gestión, sobre nuestros datos personales, bancarios, públicos, etcétera, ¿no? Entonces, el aspecto de la ciberseguridad en general es proteger a las personas, digamos. Ese es el foco original, digamos. ¿Cuáles son los principales engaños a los cuales nosotros, por medio del teléfono, una PC o un iPad, estamos expuestos? Bien, si vos hablabas antes del engaño social, ¿no? Es que de alguna manera la forma más tradicional y más antigua incluso de ataque es algo que se llama ingeniería social, que tiene que ver particularmente con engañar a las personas para que nos den los datos. En vez de hacer un ataque súper complicado y romper la seguridad de un sistema, es pedirle al usuario que me dé los datos, es la forma más fácil. Entonces, ¿de qué se trata este juego? Es enviar correos electrónicos fraudulentos, enviar mensajes de WhatsApp fraudulentos. ¿Y a qué nos referimos con fraudulentos? Engañosos, que me traten de hacer creer una situación, muchas veces de urgencia, de necesidad, de alguna manera que afecte a mis emociones. Puede ser positivo o negativo, sí, ¿no? Y que me convenza de hacer algo que yo sé que no lo tengo que hacer. Bueno, pero lo hago igual porque me convencí en ese momento, porque tuve la debilidad de hacerlo en ese momento. Por eso también es importante entender que ante un ataque de seguridad o de este estilo de ingeniería social, digamos, cualquiera puede ser víctima, no importa si sabes mucho, sabes poco, si sos técnico o no sos técnico, cualquier persona puede ser víctima. Y de hecho, muchos de los incidentes de seguridad en las organizaciones, en las empresas, surgen por ahí. Y nosotros por ahí la relación más humana que tenemos es cuando me roban la información bancaria. Claro, porque me robaron, me falta plata en la billetera, me falta plata en la cuenta, nos damos cuenta más fácil. Y empezamos a valorar otro tipo de información o de datos, digamos, cuando realmente perdemos una cuenta. Cuando perdemos una cuenta de correo electrónico, cuando perdemos una cuenta de una red social y demás, ahí empezamos a entender que había algo más importante que no era solamente lo económico. ¿Y para qué requieren tus servicios una empresa del sector agropecuario, una empresa como Auravant? Bien, porque hasta ahora vinimos explicando la parte de un ataque que está relacionado con la ingeniería social, que es el ataque más dirigido al usuario, al fin y al cabo, ¿no? Pero también hay ataques que reciben las organizaciones, y bueno, claro, en Auravant, vamos un poco, el foco de todo esto es proteger nuestros sistemas internos, proteger a nuestros usuarios, a nuestros clientes, proteger a los partners, pero también darle foco y entidad, por eso el cargo, digamos, ¿no? El foco y entidad a la protección de los datos, de todos los datos que manejamos como organización, como empresa. Hace un ratito, en el panel anterior, hablaban sobre la importancia de las empresas que tecnológicamente crecen un montón, pero que después no tienen usabilidad, digamos, ¿no? Sí. Entonces, justo mencionaban eso y hablaban sobre eso y surgió en varios instantes de la charla. Yo agrego una pata más a todo esto, que además de tener buena tecnología y de tener usabilidad, tiene que tener buena seguridad y garantizar la protección de los datos, de la información que la empresa maneja, administra, digamos, para sus clientes y sus partners, digamos, asociados.
¿Qué pasa con los datos en las aplicaciones? ¿Quién los maneja? ¿De quiénes son esos datos? En general, o los nuestros, digamos, ¿no? Porque es distinto. Sí. Es distinto. Primero vamos al general y después vamos a Auravant. Lo normal es que, lamentablemente, digamos, como no somos las personas muy conscientes de todo lo que puede pasar con nuestros datos, somos muy de aceptar cualquier condición y regalar nuestros datos. Entonces, cuando tenemos que instalar una aplicación, por ejemplo, en un teléfono, aceptamos todos los permisos. ¿Por qué? Porque quiero usar la aplicación. Sin leer nada, un WhatsApp, lo que sea. No importa, y por ahí yo estoy entrando a una aplicación que lo que hace es un juego. ¿Sí? Simplemente es un juego online que voy a jugar y cuando miro los permisos de la aplicación me pide acceso de lectura de mis contactos, no sé, de conexión de internet, de geolocalización y demás. Fotos. Digamos, ¿por qué necesito todo esto? Pero si no los acepto no puedo jugar. Entonces los acepto y juego, digamos, ¿no? Hay algo muy claro, ¿no? Cuando algo es gratis también el producto sos vos. Siempre, digamos, cuando algo es gratis en tecnología, digamos, y eso gratis requiere información tuya, es que vos terminás haciendo el producto a partir de esa información que estás entregando. De hecho, lo hemos visto en montones de aplicaciones, y no solo aplicaciones móviles, aplicaciones web, hemos visto montones de servicios que han regalado la información, que se la daban a terceros y que no lo controlaban. En Auravant eso lo tomamos de otra manera. En Auravant siempre el dueño de los datos es el dueño, digamos, concretamente, que es el productor, digamos, ¿no? El usuario de esos datos, no somos nosotros, ¿sí? Por lo cual el usuario tiene el control total. Él decide si comparte o no comparte. Y me voy a tomar un segundo más para explicar algo que me parece que es importante, digamos, ¿no? Muchas veces se piensa que proteger los datos significa no compartirlos, digamos, que son míos y los guardo yo y nada más. Eso es una visión, pero estamos hablando de confidencialidad, de privacidad de los datos. No estamos hablando de que yo tengo real control de esos datos. Digamos, lo que queremos marcar en este punto nosotros es que el compartir datos no está mal. El tema es saber a quién se los estoy compartiendo, cuándo los estoy compartiendo, con qué calidad, para qué quiero que lo usen, digamos, ¿no? O sea, yo decido si quiero que lo lean o si quiero que me los modifiquen o no, o dejo de compartirlos, no quiero compartir más. Era como cuando jugamos a la pelota, me llevo la pelota, no juego más, me llevo la pelota. Bueno, igual, ¿no? Con los datos debería pasar lo mismo. O sea, en estas aplicaciones, si yo estoy haciendo un trabajo interactivo con un contratista, si es un tema agrícola, con un ingeniero agrónomo o voy a una enfermedad, yo le doy permiso para que compartan mis datos, puedo ser por tiempo determinado, por una campaña, por siempre, y también le doy permiso a Auravant para que vea esos datos y yo creo que puedo tener alguna mejora. Claro, en Auravant vos confías en que nosotros podemos generar datos estadísticos, ayudarte en tu proceso de análisis, en tener información mucho más madura para poder tomar una decisión, pero cuando decidís no compartirlo, no lo compartís más. Podés decir no compartirlo con otros usuarios, podés decidirlo no compartirlo en otros espacios. Entonces, cada participante dentro del ecosistema de Auravant decide en qué momento compartir con quién y con qué nivel de desglose, digamos, ¿no? esos permisos. ¿Y cómo se resguardan esos datos? ¿Cómo los resguardan en Auravant? Bien, una buena pregunta. Nosotros los datos los almacenamos en servidores que están en la nube, que son de servicios bien conocidos, digamos, como el caso de Amazon, por ejemplo, sí. Digamos, y están almacenados en Estados Unidos, en servidores en Estados Unidos, Argentina y Europa, digamos, ¿no? Y hacemos el tratamiento de los datos en base a esos, con las leyes que corresponden en cada uno de esos datos. Como una empresa que maneja datos, nos tenemos que someter a la legislación de protección de datos personales de cada uno de esos países donde se registran y donde operamos, ¿sí? Y en base a eso definimos un conjunto de protecciones, es decir, no solamente tenemos el almacenamiento de los datos, sino que generamos un conjunto de acciones alrededor para proteger la confidencialidad y la privacidad de esos datos. Justamente, lo que te iba a preguntar ahora es cómo está conformada la ley de protección de datos personales. ¿Cuáles son los derechos que tiene una persona sobre esos datos? Bien, sobre esos datos vos, depende del país, porque acá las leyes son un poco diferentes, la ley de Brasil, la de España, la de Argentina son un poco diferentes. Primero, quizás vale la pena aclarar que hay distintos tipos de datos, ¿no? Claro. Tenemos los datos privados, que son los datos que tienen que ver con identificar a una persona, digamos, ¿no? Después tenemos los datos personales, también los datos sensibles, digamos, depende de las legislaciones, como lo llaman, que tienen que ver con la intimidad de la persona. Es decir, por ejemplo, mi orientación religiosa, política, filosófica, sexual, mis enfermedades, temas de salud, digamos, ¿no? Ese tipo de datos son diferentes y tienen un tratamiento especial. En este caso, nosotros no tenemos ese tipo de datos.
digamos, ¿sí? Y los datos que tenemos son más bien datos privados, digamos, y en base a esos datos que tenemos del usuario, que nos permiten identificar a los usuarios, el usuario tiene el derecho siempre de solicitar la modificación de los datos, digamos, de solicitar el derecho al olvido, que es decir, no quiero que los tengas más mis datos, digamos, ¿no? Wow. Entonces nosotros como empresa... O sea, si yo te lo permití por un tiempo y vos los guardaste, yo puedo solicitar que vos los elimines. Exactamente, entonces cuando desactivas tu cuenta, nosotros resguardamos un tiempo que es el prudencial para determinar por si querés volver, digamos, claro, a la aplicación, ¿no? Pero cuando se cumple el plazo que está establecido, que está escrito en nuestras políticas, digamos, para que la gente los conozca y demás, vencido ese plazo, se eliminan y no hay forma de recuperarlos. No tengo forma de volver a obtener esos datos. Sí. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo se puede asociar los datos a una persona puntualmente? O sea, o dentro de un lote, si yo quiero tener la información desagregada, que quiero que me expliques qué es eso, okay, ¿cómo yo puedo hacer análisis de esos datos? Bien, primero que lo que nosotros intentamos es que cuando hacemos estudios estadísticos, analíticos y demás, vos no puedas asociar a una persona a un lugar específicamente, bien, porque ese es el foco de toda esta protección que nosotros tenemos, ¿no? Por lo cual, cada vez que tratamos de hacer tratamiento de imágenes y demás, tratamos de desagregar esos datos, es decir, quitarle todos los identificadores para que puedas justamente analizar eso como algo distinto o indistinto, depende del lote que tengas. O sea que en realidad yo puedo tomar una región, tomo una imagen de esa región y esa imagen no tengo forma de asociarla a una persona, digamos, no tengo este pedacito de información. Eso sobre todo en el tratamiento general, digamos, ¿no? Después hay casos particulares que requieren de esa asociación, pero son los que el usuario permite que se hagan, digamos, ¿no? El usuario decide compartir esa información y sabe que está compartiendo esa información para obtener un mejor beneficio. Digamos, es fundamental. Eso es la transparencia que mencionabas antes, ¿no? O sea, si yo no tengo ese nivel de transparencia, si yo no sé que realmente estoy entregando esto para que se lo analicen y me lo devuelvan y eso optimice mis análisis o mi toma de decisiones, en realidad no estoy jugando limpio, digamos, y es lo que no queremos hacer. Digamos. Lo que nosotros hacemos es todo lo que requiera entre nosotros tratar datos, digamos, entre los partners, digamos, que requiera tratar datos, siempre se van a tratar con la autorización del usuario, siempre. Justamente, vamos a hablar de beneficios para el productor. ¿Cuál es el verdadero beneficio que tiene el poder entregar estos datos para que los logaritmos vayan perfeccionándose? O sea, y si yo pertenezco a ese club beneficiario, ¿cuál es el feedback en un producto? Pues yo quiero producir más de manera más eficiente, sostenible, o tener una trazabilidad. ¿En qué me beneficia compartirte los datos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo voy a plasmar con un ejemplo de algo muy viejo que usamos todos los días, que es cuando instalamos un sistema operativo en nuestra computadora, digamos, o instalamos alguna aplicación, siempre, por ejemplo, algo de Apple, de Windows, no importa, sí, siempre aparece un cartelito que dice, si hay un error, permitís a la aplicación compartir tus datos con Microsoft, Apple y demás, ¿no? Es un tilde, digamos, que estamos poniendo. Ese tilde, ¿qué significa? ¿Que le estamos dando toda nuestra información? No, significa que le estamos dando la información del error para que la empresa entienda qué es lo que falló y lo mejore. ¿Por qué? Porque en el laboratorio todo funciona. Cuando yo tengo que hacer una prueba, desarrollo alguna aplicación, desarrollo algún sistema, en el laboratorio, con mi set de datos cortitos, funciona perfecto. Ahora, cuando vos me pasás tus datos y los vuelco acá, me doy cuenta que quizás hay campos que yo no tenía en cuenta, claro, campos de información, ¿no? Sí, no, sí, campos, sí. No parcelas o lotes, digamos, ¿no? Hay campos de información, identificadores que no tuve en cuenta, variables que no tuve en cuenta. Yo pensé que, por ejemplo, este indicador siempre llegaba hasta 200 y de repente me diste datos que tienen 400 y no lo tenía, o 1000, y no tenía contemplado esas longitudes. Entonces tengo que repensarlo. Entonces, el compartir los datos permite a los algoritmos aprender de la experiencia tuya, de la gente de otras regiones, de otros países, ¿no? Y entre más datos tenés, digamos, entre más información tenés, más efectivo va a ser mi algoritmo y mejor va a ser el resultado que te voy a entregar. De eso se trata, ¿sí? Recuerden todos ustedes que pueden enviarnos sus preguntas. Estamos en vivo con Claudio. Claudio, ¿ustedes venden los datos? ¿Hay empresas que venden los datos? Y si es así, ¿para qué lo hacen? Bien, bueno, sí, nosotros no vendemos los datos, okay, bajo ninguna circunstancia. No los vendemos y no está en nuestra intención venderlos. Digamos, no es el core de nuestro negocio.
¿Por qué venden las empresas los datos? Porque son valiosos, ¿no? Claramente porque son valiosos. ¿Y cuándo se venden esos datos? Se venden esos datos cuando no es fácil conseguir los sets de datos que vos decías, Claro. cuando no tenés usuarios que te compartan la información voluntariamente. O venden los datos cuando saben que ese tipo de información no se puede compartir, es igual la comparten, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a meternos en la industria bancaria, digamos, ¿no? Para salir Sí, un señor. poquito. Muy bien. En la industria bancaria es común que a vos te llamen por teléfono y te ofrezcan una tarjeta de crédito, pero desde un call center, ¿sí? Entonces, y la tarjeta de crédito no te la ofrecen porque sí, sino que te la ofrecen en base a un set de datos que ellos tienen y dicen, ok, tenías esta otra tarjeta de crédito, gastabas tanto, entonces te doy esta tarjeta con esta cantidad no me sale la palabra, De límite. de límite, gracias, de límite que puedes llegar a tener y demás. ¿Por qué hacen esas campañas? Es porque básicamente lo que hacen es recolectar información de las bases de datos y tratar de darte un mejor servicio a vos. Pero eso es ilegal, ¿sí? Eso que se hace así es ilegal. De hecho, eso es lo que disparó la Ley de Protección de Datos Personales en muchos de los países, en particular en Argentina, hace ya muchos años, pero la ley tiene muchos años. Sí. La ley fue a proteger ese tipo de situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué mis datos financieros, crediticios y demás los tiene que tener otro? Porque alguien se los vendió para sacar otro rédito comercial sobre mis datos, ¿no? Entonces, ese modelo es el que alimenta este ecosistema, que no es el en el que nosotros creemos. Nosotros creemos en la transparencia y en el control por parte del usuario. Además de que tenemos que cumplir, no una ley, sino varias, porque estamos en distintos países. ¿Sí? No solamente tenemos que cumplir con esas obligaciones, sino que realmente creemos que es lo valioso, digamos, ¿no? Es que yo voy a trabajar sobre lo que vos quieras que yo trabaje. Digamos. Si cuando decidís que no trabaje más sobre esos datos, no trabajo más sobre esos datos. ¿Sí? Y si vos formás parte de un espacio, digamos, de un espacio dentro de Auran, y en ese espacio decidís compartir con ese espacio tus datos, pero después decís, no quiero estar más en este espacio, quiero salir de ese espacio. El beneficio era por un tiempito. Era el beneficio por un tiempo, salís y los datos siguen siendo tuyos. ¿Sí? Vos salís y decidís no compartir más esos datos en el espacio. Ahora, ¿no? ¿cómo trabajan ustedes para protegerlos justamente todos estos datos? Porque deben ser miles y miles de datos por día en base a las 7 millones de hectáreas que hoy están trabajando. Sí, claro. A ver, todo esto obviamente no hay personas atrás, claro. ¿no? Mirándolo, eso claramente. Digamos, pero básicamente lo que se hacen es establecer sistemas de seguridad en las plataformas que nosotros utilizamos, digamos, de control, de monitoreo. También se establecen procesos de gestión, que el equipo técnico, que es un equipo maravilloso de gente que están por acá, digamos, en donde intentan siempre mejorar las buenas prácticas y aprender para hacer las cosas de mejor manera. Y por el otro lado, digamos, también tenemos un canal de denuncia, es decir, que si vos tenés un incidente o creés que tenés un incidente, te podés comunicar con nosotros a una casilla específica y solicitar o informar de lo que está sucediendo para que nosotros podamos investigar, analizar, resolver si hay un incidente de seguridad, ¿no? Eso es fundamental, ¿sí? Tengo una preguntita. ¿Qué pasa si el día de mañana se vende Auravant? ¿Cambian estas condiciones, toda mi información? ¿Pueden vender mi información? A ver, en el caso de que cambie, vos acordate siempre que el control lo tiene el usuario. Muy bien. Y son los términos y condiciones que nosotros definimos. Si la empresa se vende, ¿ok? Vamos, el usuario decidirá si sigue o si deja de compartirlos, porque la empresa que compre, suponiendo caso hipotético, Sí. puede mantener nuestras políticas o puede cambiarlas. Pero si las cambia, está obligado a informarte como usuario y vos decidís qué hacer con esos datos. Siempre, el control lo tenés vos. ¿Cómo minimizar riesgos? O sea, estamos terminando esta charla, están del otro lado los productores. ¿Cómo haces para minimizar riesgo en tu vida personal y sobre todo en los datos del sector agropecuario, aprovechándote que sos un ciberseguridad? Bueno, soy un ciberseguridad, qué definición. Me hiciste acordar de un detalle cuando era hace muchos años atrás, cuando recién empezaba, yo empecé hace muchos años, hace 23 años en esto, y mi padre tenía que presentaba ella es mi hija, médica, ella es mi hija, analista de sistema, y él es Claudio. ¿Qué hace Claudio? No sé, no tengo ni idea, pero hace cosas raras. Decime que era hacker y ahora estás del otro lado. Bueno, ese es un concepto interesante. Nosotros creemos en el hacking, pero no desde el lado de la delincuencia. No, al contrario, para probar exactamente. la de hecho, penetrabilidad. Hacking Agriculture es nuestro lema, digamos, de alguna manera, Sí. que es mejorar y optimizar las cosas. Hay que probarlas. Claro, probarlas y mejorarlas, optimizarlas, hacerlas distintas, hacerlo crecer. Digamos, ¿no? Ese es el foco. ¿Cómo hago para minimizar los riesgos? Que es una excelente pregunta. Es que no hay un mapa directo o un camino corto, digamos, para esto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad,
Si hablamos de seguridad física, ¿cómo hago para que no tener ningún incidente de seguridad cuando salgo a la calle? No hay una magia, digamos, ¿no? Pero sí que tenemos que estar atentos, no contestar cualquier tipo de correo si no estoy seguro, no hacer clic a los correos cuando me llega algún mensaje con algún link o algún WhatsApp, digamos. O sea, si viene con un link, lo dejo si viene pasar. Con un link, a ver, por más de que sea una actualización. Si viene con un link y me va a pedir credenciales o me pide descargar un software que no es el que yo estoy utilizando y demás, eso es lo que tengo que Las descartar. actualizaciones se dan generalmente sobre la plataforma. Se dan sobre la plataforma, Okay. exactamente. ¿Sí? Y otra cosa, esto ya más genérico, no solamente en nuestra plataforma, es siempre cuando ingresás a alguna plataforma, es ir a recorrer las opciones de seguridad. Sí, ya que estamos, ¿no? Tanto en redes sociales como en cualquier plataforma que utilicemos, siempre es ir a recorrerla y prestar atención a qué es lo que pasa con mis datos, ¿no? Yo sé que es engorroso, nadie lee los términos y condiciones, pero saber que están. Si no están publicados es que ahí tenemos un problema, digamos, ¿no? Porque si no, ni siquiera están publicados es que quizás no haya, digamos, ¿no? Entonces, es estar atentos. Ahora, ¿es inevitable caer en una trampa de seguridad? ¿Se puede evitar caer en una trampa de seguridad? No, cualquier persona puede caer. De hecho, el responsable máximo de las grandes organizaciones como Amazon o de gente de Google o gente de Microsoft y demás han caído en trampas de seguridad, siendo los responsables máximos, ¿no? El tema está en poder darte cuenta que fuiste víctima de una trampa y poder accionar rápidamente. Si yo me doy cuenta de que alguien sacó un crédito a nombre mío dentro de un año, ya es tarde. Ahora, si yo tengo las herramientas y puedo tener la costumbre de prestar atención a lo que está sucediendo con mi historial crediticio, me voy a dar cuenta de eso en poco tiempo y puedo accionar más rápido. Menos costos de abogado, menos costos, ¿no? Resuelvo todo de alguna manera. En Auraban lo que nosotros tratamos de hacer es monitorear continuamente, digamos, ¿no? Entonces, monitoreamos para tratar de identificar que no ocurra ningún incidente y en caso de tener alguna sospecha de algo, actuar rápidamente. Eso es lo más importante, ¿no? Y si ameritara, se informaría, digamos, ¿no? Si amerita que se comunique algo, es mantener la transparencia. Quiero cerrar esta charla con los beneficios, una vez que toma uno todos los cuidados y decide compartir la información que puede tener justamente al compartirla, tener este feedback para mejorar la producción, para trazar o para buscar, o quizás para despertar una inquietud en la empresa que dice, che, mira, hay mucha gente preguntando por esto, ¿por qué no desarrollamos un producto o lo compatibilizamos? Bien, a ver, el beneficio está claro, porque básicamente entre más datos tenemos y más podemos compartir, siempre sabiendo que tengo el control, voy a mejorar todos los procesos de análisis y a partir de mejorar los procesos de análisis siempre voy a obtener mejores resultados, ¿no? Es un poco lo que comentábamos antes. Entonces, el modelo de beneficios es directo, digamos, ¿no? Es directo, digamos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que compartir información, o mejor dicho, armar un algoritmo basado en información que tengo que inventar, ese algoritmo, el resultado va a ser un invento. Claro. Sí, no hay opción. Entonces, el margen de error de esos algoritmos, en vez de ser o mejor dicho, el margen de acierto. Cuando el N es grande es mucho más fácil. Claro. El margen de acierto, en vez de ser de 80, 90%, 99%, va a ser de un 20, un 30 y no me sirve para tomar decisiones. Al fin y al cabo, cuando el margen de error es muy grande o el margen de acierto es muy chico, esas tecnologías se dejan de usar. Porque si yo tomo una decisión sobre mi campo en particular, tomo una decisión basada en la información que una herramienta me da y la herramienta me lo da mal, lo hago una vez. Lo puedo llegar a hacer 2 veces, pero no la uso más. Y no volvés. Ya no la dejo de mirar. ¿Sí? Yo creo que hay que estar atentos, pero hay que seguir probando, hay que darle la posibilidad y seguir caminando en este sistema, porque las plataformas llegaron para quedarse y los datos están resguardados. Y los datos están resguardados y siempre el control de los datos es del usuario, digamos, es suyo. Digamos, eso es fundamental, que no se lo olviden nunca. Claudio, muchísimas gracias. A vos. Fuiste muy claro y a todos ustedes dentro de un minuto volvemos conociendo el verdadero valor agregado que está teniendo la implementación de distintas plataformas, la integración de distintas plataformas digitales en el sector agropecuario de Argentina y de España.